Buenos días, vamos a iniciar una nueva clase. Vamos a iniciar con la unidad 2 del libro de física, perdón, de estática de Hibbeler. Recordándoles que este es nuestro libro de texto que estamos llevando, Ingeniería Mecánica Estática para cursos con enfoque por competencias, y vamos a estar viendo lo que es la unidad 2. Hoy voy a ver la teoría y si quieren en la próxima clase vemos algunos ejemplos. Es el capítulo 2, vectores fuerza. Vamos a ver qué son escalares y vectores, las operaciones vectoriales, suma vectorial de fuerzas, suma de un sistema de fuerzas coplanares, vectores cartesianos, suma de vectores cartesianos, vectores de posición, el vector fuerza dirigido a lo largo de una línea y el producto punto. Básicamente vamos a ver operaciones vectoriales, con eso encerramos. Aunque aquí se ve en una parte de la unidad 2, vemos lo que es el método gráfico para vectores. Ese únicamente lo vamos a ver para representar el vector, no para hacer operaciones. Ya en ingeniería no utilizamos el método gráfico. O sea, no tiene sentido, porque ya vamos a estar abordando cuestiones en 3 dimensiones. De hecho, vamos a verlo en 3 dimensiones, los vectores. Y es un recordatorio de física 1. Entonces, para los que llevaron física, vamos a recordarlo. Para los que no llevaron, no importa, bueno, sí importa, porque deben de saberlo. Pero lo vamos a repasar. Entonces, para que se pongan las pilas, si llevaron física y pasaron de noche la materia, para que recuerden, porque es muy importante. O sea, todas las operaciones que vamos a hacer en lo que es estática es a través de vectores. Y si llevan un curso serio de dinámica, para los que lleven dinámica, algo serio es llevarlo en estática, pero en forma vectorial. Si lo llevan en forma escalar, pues mejor vean física. Pero aún en física pues, sí se toca algo de vectorial. Bueno, entonces lo primero que tenemos, lo primero que vamos a hacer es ver las cantidades, ¿no? De hecho ya lo habíamos visto. Dentro de las cantidades tenemos dos tipos de cantidades. Las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. ¿Cuáles son las cantidades escalares? Las cantidades escalares son aquellas que para que estén totalmente definidas requerimos de magnitud y la unidad respectiva. Por ejemplo, 2 kilogramos de tortillas, ¿no? Con esto está totalmente definidos. Entonces, Paco, por ejemplo, Paco tiene 23 años. Ahí está totalmente definido. Yo estoy en cuarto semestre. Tenemos la cantidad. Ahí está la cantidad y la unidad de medida. En este es masa, en este caso es tiempo, y en este algo así como un estatus, semestre, o bueno, tiempo también, podría ser tiempo. Estos dos son tiempo. Entonces son cantidades, algunas cantidades escalares son la masa, el tiempo, la potencia, masa, tiempo, la densidad es una cantidad, porque recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Y hay muchas. Entonces, cualquier cantidad que únicamente requieran su magnitud y unidad para estar totalmente definida son cantidades escalares. Ahora, las cantidades vectoriales, las cantidades, además de la magnitud y de la unidad, requerimos, además de eso, vamos a requerir la dirección y requerimos
el sentido. Un ejemplo es velocidad, aceleración. No me voy a parar aquí porque en los archivos del sistema de unidades ahí se aborda esto. Aceleración, fuerza, el vector posición, no distancia, posición, velocidad, fuerza, posición, aceleración, peso, el peso que generalmente lo ponemos como W. Ahora, generalmente ponemos la letra y una flechita arriba. En el caso de las cantidades escalares, por ejemplo, para masa utilizamos la M, para tiempo utilizamos la T. Y en este caso se utiliza aceleración, generalmente usamos la A y una rayita encima. Fuerza, una F y flecha arriba. Posición, generalmente es el vector R, posición. Y peso es W. Entonces, cuando lleva la flechita arriba, significa que es un vector. Y además de la magnitud, unidad, requerimos dirección y sentido. Ahora, esto de la dirección y sentido, pues precisamente es lo que nosotros ahorita vamos a construir. Por ejemplo, ustedes tienen un suelo, tienen un suelo y hay una caja. Entonces aquí hay una persona que empuja. Entonces va a utilizar una fuerza F. ¿Qué requiere? La fuerza F requiere la magnitud. Generalmente, gráficamente, se pone como una flecha, donde la longitud de las flechas es la magnitud que es F. La línea es el camino, que en este caso sería la dirección. Y la punta es en sí el sentido. Es decir, si este fuera el punto A y este fuera el punto B, la flecha nos dice que va de A a B. Y la línea es el camino que van a seguir. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes están en su casa y van arriba a la casa de la abuelita que está arriba de una montaña, ustedes tienen que seguir un camino. Ese camino sería, en todo caso, la analogía sería bueno, primero necesitan la distancia. Por ejemplo, esta distancia que está aquí sería la magnitud. No sé, 2. Luego, ¿2 qué? Kilómetros. La unidad. Pero necesitan el camino. En ese caso, el camino sería la magnitud. La dirección es el camino. Y luego necesitan el sentido, y el sentido que van a ir de la casa A a la casa B. Entonces, de A a B. Ese sería el sentido. Porque pueden ir de B a A. El sentido les dice de qué a qué punto van a caminar sobre el camino. Entonces, eso es ahora, ¿cómo se construye el sistema vectorial? Afortunadamente, para el caso de nosotros en estática, con el sistema rectangular es suficiente. Los que vayan a llevar dinámica, que son los mecánicos, o los agrónicos, ahora son agrónicos, los mecánicos, ellos en dinámica, además de este sistema rectangular, pueden ver el esférico, el cilíndrico, el circular. Para nosotros es suficiente el sistema rectangular. Con eso está definido para estática. En donde generalmente son 3 líneas, donde una de las líneas representa el eje X, otra representa el eje Y y el otro representa el eje Z. ¿Sí? En casos generales, casi siempre el ángulo que forma, no necesariamente, puede ser que no, pero generalmente forma un ángulo de 90 grados entre los ejes. En la mayoría de los casos, así aplica. Y en donde cada uno de estos ejes está referenciado a alguna cuestión física. Por ejemplo, podemos usar la brújula. Podemos usar una brújula
y a lo mejor este podría estar al sur, este podría estar al este, y este tendría que ser perpendicular al plano que contiene XY. Forma 90 grados con el plano XY. Este podría ser la vertical. Esta vertical nosotros la podemos obtener físicamente hablando de algo así como una plomada, de los que usan los albañiles cuando tiran ese sería. Entonces, este generalmente está referenciado con la vertical o la perpendicular del piso, porque este piso igual puede estar inclinado, podría estar inclinado. Entonces, este puede estar referenciado al sur, al este o al norte, oeste, o podemos usar físicamente a lo mejor el cuarto de un edificio. Sería el cuarto de un edificio, ¿sí? Lo voy a poner en 3 dimensiones. Entonces, esta esquina la podemos referenciar con X, esta esquina con y esta esquina con Z. A lo que voy, que nuestro sistema de referencias tiene que ser medible, tiene que ser reproducible. Está referenciado a algo físico, algo que lo podamos ver, que no podemos ponerlo en el aire. O podemos ponerlo en el aire utilizando una brújula y utilizando aquí niveles, de esos niveles que usan, por ejemplo, en ingeniería civil. Y aquí está el nivel y lo podemos nivelar, y aquí ponemos otro nivel y lo nivelamos, y aquí utilizamos una plomada o otro nivel. Entonces tiene que haber una forma física de medir estos ejes. Generalmente se usa el suelo, el terreno, entonces tiene que haber algo físico. Y los ángulos que forma generalmente son de 90, no necesariamente, porque puede ser un sistema de referencias que esté así, no pasa nada, donde este mide 60, este mide 90 y este pudiera medir 90 o 80. Mientras nosotros lo definamos desde un inicio no hay ningún problema. Pero generalmente vamos a usar que pone un ángulo de 90. Como todas las máquinas, todos los equipos, las estructuras son hechos por ingenieros. Los ingenieros generalmente usan rectángulos, usan ángulos rectos, usan cubos. Entonces, generalmente nos gusta utilizar mucho en ingeniería ángulos de a 90 grados. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. No vamos a estar, o las formas bien definidas, circulares, esféricas, no vamos a estar usando para construir una forma de cacahuate. No, imagínense. Entonces son figuras regulares, esa es una de las grandes ventajas. Bueno, entonces partiendo de ahí, nosotros siempre debemos de partir de un sistema de referencia. Tenemos nuestro eje X, definimos quién es X, quién es Y y quién es Z, ¿no? Entonces, incluso este podría ser X, este Y y este Z. Eso ustedes lo definen. Se define desde un inicio. Ahí está, nuestro eje, donde generalmente forma 90 grados de los ejes. Entonces, sobre este eje, el origen, ahí va a partir nuestro vector, donde el vector puede ser un vector fuerza, un vector velocidad, un vector aceleración, puede ser un vector de cualquier tipo. Pero como podemos utilizar cualquier vector con cualquier sistema de unidades, necesitamos tener un marco de referencia general. Y lo que hacemos es utilizamos vectores unitarios. Entonces vamos a colocamos un vector unitario. Déjenme borrar esto. Colocamos un vector unitario en el origen, paralelo al eje X. Otro vector unitario en el origen, paralelo al eje Y. Y otro vector unitario del origen en el eje Z. Entonces, al vector unitario, ¿cuáles son las características ahora de estos vectores? Que cada uno de los vectores es perpendicular a cada uno de los ejes. Ese es uno. Entonces, un vector unitario es un vector que su magnitud vale 1. Por ejemplo, el vector que es paralelo al eje X vale 1, es adimensional, no tiene unidades, y le vamos a llamar I. Se llama I
Algunos autores le llaman X con gorrito o X punto, aunque generalmente se no se usa porque se puede confundir con la velocidad. Otros otros le llaman X, lo van a encontrar así. Y cualquiera de esas, dependiendo el autor, el libro de texto, es un vector unitario, donde el vector unitario, su magnitud generalmente se pone así, es 1 y está dimensional, no tiene dimensión. Luego tenemos otro vector unitario paralelo al eje y ese le vamos a llamar J. El vector J. Igual, el vector J, algunos autores sería Y testada, otros Y. Igual pueden encontrar estas nomenclaturas. Y la magnitud, esto significa magnitud de vector, es 1. Y es paralelo al eje X, vale 1, su longitud. J es paralelo al eje Y. Entonces J, el vector J es paralelo al eje Y. El vector Y es paralelo al eje X. Y luego tenemos el vector K o Z con gorrito o EZ o EK también le pueden llamar. Y la magnitud de ese vector igual es 1. Y el vector K, que es un vector, es paralelo al eje Z. Entonces yo con esto yo puedo construir un vector en el espacio. Vamos a suponer que tenemos un vector en el espacio. Este vector puede ser un vector fuerza, puede ser un vector distancia, en donde gráficamente lo colocamos, así lo ponemos, una flecha. Como la flecha va en este punto, quiere decir que va desde el origen hacia la dirección de la flecha. Y vamos a poner que es un vector fuerza. Entonces le voy a llamar F, vector fuerza. Puede ser P, puede ser T, no importa, la letra que queramos. Incluso puede ser perro, pero siempre tiene que tener o gato, ¿no? O gato, pero siempre tiene que tener opaco, si quiero ponerlo. Siempre tiene que tener la flechita arriba. Entonces, cuando yo no pongo, esto significa el vector. Y cuando yo pongo F, F es la magnitud del vector. F es la magnitud, es decir, esta distancia es la distancia F. Esta es la distancia F y a eso se refiere F. La distancia F, ¿no? Lo voy a quitar. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo se construye el vector F? El vector F, primero tengo que caminar sobre el eje X. Vamos a suponer que camino hasta aquí. Entonces, recorrí esta distancia. Entonces sería la proyección de F sobre el eje X. Fx se refiere que es la componente en X del vector. Luego caminamos sobre X, sobre Y, perdón, donde esta distancia la voy a llamar Fy. Generalmente así se le pone Fy. F corresponde al vector Y, es la componente. Y luego, bueno, no, lo voy a hacer que cuadre aquí. Perdón, sería hasta ahí. Sería hasta aquí. Que camine hasta aquí. Hasta aquí. Necesita caminar Fy hasta aquí. Supongan que ustedes están en este punto. De aquí caminan a este punto y van a caminar una distancia Fx. Y luego de aquí caminan hasta este punto y van a caminar una distancia Fy. Y luego de aquí suben. Esto que suben hacia arriba es su componente en Z. Ahora, ¿cómo
digo eso en forma matemática? Bueno, entonces el vector f es el recorrido en x y fx es de aquí a aquí, y para decirle que caminó sobre el eje x de forma paralela es el vector y. Es decir, el vector fi se multiplica fx veces para llegar a esta distancia, a este punto, al punto que tenemos aquí. Ahí. Y luego de aquí camina fy veces el vector j. El vector j camina fy, j. ¿Sí? Y luego sube fz, el vector k. Acuérdense que este es el vector k. Entonces más fz k. Aquí lo estoy poniendo positivo, pero igual puede caminar en sentido negativo. En esta dirección son la parte positiva, y hacia el otro lado, por ejemplo, de aquí hacia acá sería la parte negativa, de aquí hacia acá sería la parte negativa de x, y hacia abajo sería la parte negativa de z. Yo defino para dónde es la parte positiva y negativa. Entonces, este es mi vector, ese es mi vector, en donde de aquí está ¿no? Fíjense, de aquí, del origen aquí, perdón, del origen aquí, chingue, ahí está. Del origen ahí, del origen aquí, es la proyección del vector f sobre el plano XY. XY. Este yo lo puedo proyectar. Esta es la proyección sobre sobre el eje Z. Aquí forma un ángulo de 90 grados. Ahí forma un ángulo de 90 grados. Y esta distancia es la distancia FZ. FZ. Bueno, voy a moverlo para retomar recuerden, tenemos el eje X, tenemos el eje Y y tenemos el eje Z. Tenemos un vector en el espacio. Ahí está el vector. Tenemos ese vector. Aquí es el origen. Aquí tenemos los vectores unitarios. Acuérdense que aquí, si este es el eje X, este sería el Y. Si este es el eje Y, este sería el J. Y si este es el eje Z, este sería el vector unitario K. Entonces, yo necesito recorrerlo. Yo voy a recorrer sobre el eje X, su componente en X, sobre el eje Y, su componente en y luego subo su componente en Z. Esta distancia que recorrió aquí sería Fz. Esta distancia que recorrió aquí sería Fy. Y esta que recorrió paralelo al eje X sería Fx. Entonces, y este es el vector F. Entonces, el vector F es igual a su componente en X, Y, más su componente en Y, J, más su componente en Z, K. Ese sería el vector. Entonces, ahora, otra propiedad que hay. El ángulo que forma el vector con el eje X, le vamos a llamar alfa. El ángulo que forma con el eje Y, le vamos a llamar beta. Y el ángulo que forma con el eje Z,
La vamos a llamar, creo que sigma. Creo que sigma, ahí me corrigen. Sigma. Alfa, beta y sigma. No importa, pueden llamarlo de otra forma. Pero para que tengan una idea que va a formar un ángulo con el eje X, otro ángulo con el eje y otro ángulo con el eje Z. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense bien. Con el eje X, cuando recorre eje X y recorre FY, es como si recorriera de aquí a aquí. Y si ven esto es la hipotenusa. Y esta distancia de aquí, entonces esta distancia que vemos aquí, esta que está aquí, no es más que esta distancia que vemos aquí, si recordamos Pitágoras, le voy a llamar la distancia P, por darle un nombre. Entonces, esta distancia P al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Sí? Y aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, el cateto este FY al cuadrado más FX al cuadrado es igual a P al cuadrado. Ahora vamos con este. Este aquí forma un ángulo de 90 grados porque FZ es perpendicular al plano XY y P está contenido en el plano XY. Este está contenido en el plano X, esta X, XY. Entonces, forma esta distancia que es FZ, forma 90 grados con P. Entonces, fíjense bien, si este es F, acuérdense que F es magnitud, si este es F, entonces, y este es el cateto y cateto, y esta es la hipotenusa, F es la hipotenusa, entonces F al cuadrado debe ser igual a este cateto, que es FZ al cuadrado, más este cateto, P al cuadrado. Entonces sería fz al cuadrado más p, pero p es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. Por lo tanto, lo voy a reacomodar, f es igual a la componente de f en x al cuadrado más la componente de f en y al cuadrado más la componente de f en z al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Entonces, si yo conozco los catetos, yo puedo saber la distancia. Yo conozco fx, conozco fy y fz, puedo conocer el valor de la magnitud del vector f, y es la raíz del cuadrado de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Es Pitágoras en 3 dimensiones. Esto vamos a estarlo usando. Entonces, para que por favor ahí lo pongan, se acuerdan de esta ecuación. Esta es la primera ecuación que vamos a estar usando. Entonces, por favor, acuérdense. Es la ecuación 1. Ahí está. Y es bien sencillo. Si yo tengo un vector cualquiera, el vector P, el vector R, o cualquier vector, no importa. Si yo tengo cualquier vector, y yo sé sus componentes, pues nada más es la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente en z al cuadrado, ¿no? Y yo conozco ya la magnitud del vector. Ahí está. Entonces, ahí estamos, ¿no? Bueno, miren, ahora vamos, aquí está. Ahora, fíjense. Vamos a moverlo. Esa sería la primera ecuación. Vamos a construir otra ecuación que vamos a estar ocupando. Igual, regresamos a nuestro sistema de referencia. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Esos son los sentidos positivos. Hacia el otro lado es negativo, pero son los sentidos positivos. Y tenemos un vector.
vector, no sé, el vector, le voy a llamar el vector t. El vector, este es el vector t. Y este vector t pues, tiene sus componentes en x, tiene su componente que no es más que la proyección en y, más su componente en z, que es la proyección. ¿Y qué es la proyección? Si yo conozco, por ejemplo, este ángulo, que le llamamos beta, y si yo conozco este ángulo, que le llamamos alfa, y si yo conozco este ángulo que llamamos sigma, que en algunos casos lo podemos conocer, entonces la proyección, vamos a poner la proyección, lo voy a cambiar de color, podría ser esta proyección. Esta proyección, esta distancia que está aquí no es más que su componente en x. Entonces, aquí forma un ángulo a 90 grados. Aquí. Entonces, este es el cateto opuesto. El cateto adyacente es esta distancia, que esta podría ser t. Esta sería tx. Entonces, si yo conozco t, si yo conociera t, fíjense bien. Si yo conozco, perdón, la proyección en tx no es más que t coseno de alfa. Lo voy a poner en 2 dimensiones. Tengo aquí. Este es t, que es este, que está aquí. Este es tx y este es el ángulo que forma con el ángulo x. Entonces, este ángulo, el coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. X espejo tx es igual a t coseno de alfa, que es el que tenemos acá arriba. En ese mismo sentido, si forma con el eje y un ángulo que le llamamos beta, entonces la proyección del vector t sobre y no es más que su componente en y. Es igual a la magnitud del vector t coseno de beta. Coseno de beta. Que sería este. Luego puedo cambiar de color. Que sería, de aquí lo proyectamos. A ver si se logra ver ahí. Lo proyectamos. Aquí forma 90 grados. Y esta distancia aquí es t, y. Lo voy a poner aquí. Aquí tx sería t. Y aquí este sería el ángulo que forma. Este sería el eje y. Este sería t. Y este sería ty. La proyección de t sobre el eje y. Regresamos. Coseno de beta es igual al cateto adyacente, que es ty, entre hipotenusa t, pues ty es igual a t coseno de beta, que es este que tenemos acá arriba. Y en ese mismo sentido, la proyección de t sobre el eje z es su componente tz. Y hacemos exactamente lo mismo, sería así. Este sería z, así. Este sería t, este tz. Y el ángulo que forma, este sería sigma, sería el coseno de sigma, creo, sigma. Ahí me corrigen, si no. Cateto adyacente, que es tz entre t. Entonces tz es igual a t coseno del ángulo que forma con el eje z. A estos ángulos, a los ángulos que forma el vector con los ejes, se le llama ángulos directores. Ángulos directores. En algunos problemas lo sabemos, en otros problemas no lo sabemos. En algunos casos los podemos medir físicamente con una especie de transportador, en otras no. Entonces habrá problemas que nos da las componentes. Entonces podemos expresarlo así. Bueno, y entonces tz es igual a t coseno que forma el ángulo t con el eje z, que en este sería ese ángulo.
Ahora bien, entonces recuerden que el vector t es igual a su componente en x y más su componente en y, j, más su componente en z, k. Pero tx es la proyección del eje del vector t sobre el eje x. Si sabemos el ángulo que forma el vector t con respecto a x, lo podemos expresar de esa forma. Y es t, recuerden que es t coseno de alfa. Y más ty, pero ty si sabemos el ángulo director, sería t coseno de beta j. Y tz, si conocemos el ángulo, sería coseno sigma k. La magnitud de t, acuérdense, es igual, o la magnitud de t al cuadrado es igual a tx al cuadrado más ty al cuadrado más tz al cuadrado. Es Pitágoras al cuadrado. Pero tx es esto, entonces yo lo puedo elevar al cuadrado. Entonces sería tx coseno cuadrado de alfa más t sería t cuadrada coseno cuadrada de beta más t cuadrada coseno de sigma, coseno cuadrado de sigma. Y esto sería igual a t cuadrado. Si de aquí saco término común, me va a salir que t cuadrada es igual a t cuadrada que multiplica a coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de sigma. Y si se fijan, pasa dividiendo, entonces quedaría así. Yo lo puedo escribir coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de sigma es igual a 1. Esto es una identidad. Una identidad. De hecho, por allá no sé si en álgebra lineal, no sé dónde, se veía en dos dimensiones. Que veían que el coseno cuadrado, no sé, de los tenemos un triángulo y si este era alfa y este era beta, sabemos que está 90, teníamos esta identidad, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta es 1. Este es en 3 dimensiones. Entonces, los cosenos cuadrados de los ángulos directores siempre nos da 1. Esto es bueno porque a veces nos dan 2 ángulos y no conocemos el tercero. Con esta identidad podemos sacarlo. Para eso nos sirve. Esta es otra ecuación que por ahí la tengan presentes en sus cálculos. En sus cálculos, entonces, tenemos esta ecuación. Tenemos, acuérdense, esta ecuación que está aquí. Y aprovechando, si no conocemos las componentes, pero sí los ángulos, acuérdense que, por ejemplo, la magnitud del vector t es igual a la raíz cuadrada de tx al cuadrado más ty al cuadrado más tz al cuadrado. Pero si no conocemos las proyecciones, pero conocemos los ángulos directores, podemos escribirlo de esta forma, que es igual a la raíz de t al cuadrado coseno del cuadrado alfa más t. Bueno, no tiene sentido porque ya tenemos t. No, esta no tiene sentido. No, aquí se me fue. Hasta ahí. Llevamos estas dos ecuaciones. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos las. Ahora vamos a poner, por ejemplo, yo tengo este sistema de referencias. Tenemos X, tenemos Y y tenemos Z. Y tengo este vector.
tengo dos vectores, el vector F1 y el vector F2. Esto es equivalente gráficamente a como si yo hiciera esto. Voy a cambiar de color para que sea pedagógico. Tengo el vector F1, ahí está F1, y el vector F2. Entonces, la unión de los dos, del origen al final, este es el vector resultante. Así se hace de forma gráfica la suma de dos vectores. Ahora, F1 y F2 deben ser de la misma naturaleza, es decir, si este es un vector fuerza, este tiene que ser vector fuerza. Si este es un vector velocidad, tiene que ser un vector velocidad. Es decir, deben ser de la misma naturaleza. Yo no puedo sumar una fuerza con una velocidad o una aceleración con velocidad. Voy a sumar fuerzas con fuerzas, aceleraciones con aceleraciones, posiciones con posiciones. Entonces, así se hace. Ahora, ¿cómo se hace de forma matemática? Esa es la ventaja de usar vectores. Entonces sería de forma matemática, tendría el vector F1 más el vector F2. Esto es igual que F1, voy a tener F1X y más F1Y J más F1ZK. Y luego el otro vector más F2X y más F2Y J más F2Z. Ahí está. Entonces, voy a únicamente puedo sumar is con is, jotas con jotas y cas con cas. Y así literalmente, así se suma. En el orden que ustedes quieran. Pero generalmente se pone i, j, k. Es decir, que ese mismo orden, sí. Y a ese le puedo llamar, no sé, el vector r o el vector t, donde r es la suma de los dos. Entonces el vector r es igual a f1x más f2x. Y donde este puede ser positivo o negativo. Los pongo positivos para que sea más sencillo, pero uno puede ir en sentido contrario, puede tener componentes negativos. Entonces suman como sabemos sumar, respetando nada más que is con is, jotas con jotas y cas con cas, eso sí. Y así sean 1000 vectores, podemos sumar los 1000 componentes, pero tienen que ser las 1000 componentes en is, luego las 1000 componentes en jotas y las 1000 componentes en cas. Tendría que ser de esa forma. Déjenme ver si está grabando. Sí está grabando. Ahí está. Si está grabando bien. Y luego aquí voy a sumar F1Y, F2Y, J, más, y luego la proyección de F1 en Z, y luego la proyección de F2 en Z. Y este sería K. Entonces, esta suma corresponde al vector I, este al vector J y este al vector K. Entonces, donde puede ser en 3 dimensiones. Si son en 2 dimensiones, pues una de estos componentes desaparece. Pero esa es la forma como se hace la suma. Is con is, jotas con jotas, y cas con cas. Y eso nos ayuda bastante porque entonces si yo tengo, por ejemplo, yo tengo un cuerpo, aquí donde están actuando un montón de fuerzas, muchas fuerzas, está actuando F1, F2, F3, hasta Fn. Yo puedo, esto me permite, fíjense bien, esto me permite a mí que en lugar de trabajar con n fuerzas,
en lugar de trabajar con n fuerzas, yo podría trabajar con una sola fuerza, que le voy a llamar como sea, pero aquí para R, le voy a llamar R, donde R no es más que la suma de todas las fuerzas que están actuando, desde n igual a 1 hasta n. Aquí serían 4, pero pueden ser 1000. Entonces es más fácil trabajar con este sistema que con todas estas fuerzas. Y claro, F1, F2, F3, F4, Fn, F1000, las que sea, deben ser de la misma naturaleza. Deben ser para hacer esta suma. Porque pudiera adicionalmente ver vector posición y tendría que sumarlos aparte, diferente. Entonces, este es la fuerza resultante, que no es más que la suma de estos. ¿Y cómo lo sumo? Pues si F1 tiene componente en X, F3 en X, F2 componente en X y Fn componente en X, entonces tendría que sumar sus componentes. F1 más F2 hasta Fn, sumarlo, y sería Nx, y luego F1y más F2y sumado hasta el vector Fn y j, y luego más la proyección de F1 en z más F2 en z hasta el último vector Fn en z, y este sería acá, y así obtengo is con is, j con j y k con k. Esa sería la suma de vectores, donde puede ser positivo o negativo las componentes, sin ningún problema, se suman, se restan, como hacemos la operación escalar. Pero sin olvidar los vectores unitarios, lo que son los vectores unitarios. Entonces, ese es lo que es la gran ventaja de utilizar vectores. Bueno, ahí estamos. Ahora bien, miren. Hay una operación que se llama producto punto. Producto punto, después vamos a ver más adelante el producto cruz, pero en esta unidad vamos a ver el producto punto. Entonces, en el producto punto es cuando yo tengo dos vectores, y los multiplico, hago el producto punto. Entonces, esto hay algunas reglas. Y punto i, ¿cómo va? Es 1. Igual j.j es 1 y k.k es 1. Y cuando son diferentes, es 0. Cuando son diferentes es 0. Entonces, si yo tengo el producto punto de A, y A es AXI más AYJ más AZK. Acuérdense que esta es la proyección de A sobre el eje X, la proyección de A sobre el eje Y, y esta es la proyección de A sobre el eje Z. Producto punto del vector B, donde supongamos que el vector B es en 3 dimensiones, que igual tiene su componente en X y tiene su componente en Y, J, y tiene su componente en Z. Entonces aquí la operación es bien simple. No me voy a meter en demostraciones. Se supone que la demostración ustedes ya lo vieron en álgebra lineal, no sé quién se las dio o con quién la tomaron. Por eso es bien importante que las matemáticas la tomen con profesores buenos, para que cuando lleguen a materias superiores no estén batallando de dónde están las cosas. Yo no puedo detenerme a estar demostrando. Entonces, pero bueno, entonces sería i con is, j con j y k con k. Así de simple. Donde i.i va a ser 1. Entonces me va a dar ax bx más ay by más az bz. Si yo tuviera de casualidad, fíjense,
un caso particular. Si yo tengo el vector f, producto punto el vector t, y si f es fxy más fyj, nada más, y no viene, se supone que el z, si no viene, sería zk, pero no se pone zk, 0k, perdón, no se pone 0k, simplemente no se pone, pero sería 0. Entonces, cuando en el producto punto de ese, sería 0 por b, por 0 por t, z, es 0. Pero aquí todos tienen 3 componentes. Si este no tuviera, aquí sería 0. ¿Sí? Nada más para... Este es el producto punto. Recuerden que otra forma es el producto de dos vectores es igual al producto de A por B coseno del ángulo que forman los dos vectores. Vamos a suponer que tengo dos vectores, el vector A y el vector B en el espacio, donde cada uno tiene sus componentes en X y Y. Entonces el producto punto de A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B. Acuérdense que esta es la magnitud de A, esta es la magnitud de B, y el ángulo que forma entre ellos sería el coseno de teta. Pueden darle otro nombre, pero yo le doy teta. Entonces, son dos formas. Entonces, acuérdense, a ver, para resumir, el producto punto de dos vectores me da un escalar. Un ejemplo, ¿dónde se usa eso? ¿Dónde se usa? Por ejemplo, potencia. Eso se ve en dinámica. Potencia es escalar y es el producto del vector fuerza, producto punto vector velocidad. Eso lo ven en física. Física 1. Potencia es igual al producto punto de F por B. Estos dos vectores me dan un escalar. Esta es la expresión en forma escalar. Luego tenemos, por ejemplo, el torque, que lo vamos a ver más adelante. El torque, que es un vector, es el producto de dos vectores, pero ahí ya no se usa el producto punto. No voy a adelantar. Sería el vector posición, producto cruz, del vector fuerza. Pero este lo vemos más adelante. Ahorita vamos a ver esto, ¿no? Entonces, este es el producto punto de dos vectores. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos vectores, ya sé cómo hacerle. Entonces, la componente del vector A en X multiplicado por la componente del vector B en X más la componente del vector A en Y por la componente del vector B en Y. O sea, X con X, Y con Y y Z con Z. Es este. O otra es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que entre los dos vectores. Esta sería la forma. ¿Cuál es este sería, ¿no? La otra ecuación. Creo que esta sería la ecuación 3. Ecuación 3. Ahora, físicamente, ¿qué significa esto? Es, si lo quieren ver así, yo tengo el vector A, tengo el vector B, el coseno es este. Esta distancia que está aquí no es más que esta distancia A coseno de teta. Por lo tanto, este sería multiplicado b veces. Entonces, A punto B es igual a la proyección de A sobre B multiplicado b veces. Y la proyección de A sobre B sería A coseno de teta multiplicado b veces. Ese sería el significado. O al revés, porque igual puede ser al revés. Puede estar así. Podría ser la proyección de B sobre A. Esta distancia sería B coseno de teta. Entonces el producto de A por B físicamente sería
la proyección de B sobre A multiplicado A veces. Ese sería el significado. ¿Sí? La proyección de A sobre B multiplicado B veces. Y ese lo vamos a ocupar, este concepto. Este concepto lo vamos a ocupar. Bueno, se los adelanto de una vez. A ver, vamos a ver. De una vez, fíjense bien. Tengo dos vectores. Tenemos dos vectores. Tenemos el vector A y tenemos el vector B. Si yo quiero saber cuánto vale la proyección de A sobre B, es decir, este valor que es A coseno de B, coseno de teta donde este ángulo es teta, la proyección de A sobre B, y si yo sé que el producto punto de A punto B es igual a A por B coseno de B, entonces la proyección de A sobre B es A coseno de teta. Este lo paso al otro lado. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Sería el producto punto de A, el vector A punto B, entre B. Este sería la proyección de A sobre B. Este valor, A coseno de teta, es igual a coseno de teta es A punto B sobre B, donde B es la magnitud. Recuerden que B es la magnitud del vector B. Y la magnitud del vector B es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. O al revés, también podemos ver que sería cuánto vale la proyección de B sobre A. Entonces tendría que ser aquí B coseno de teta, que es igual a punto B sobre A. Esto es igual a la proyección de B sobre A. Eso se usa mucho en estática. En estática, por ejemplo, si ustedes tienen una caja que están empujando, están jalando, ¿cuál es la fuerza que están aplicando para moverlo? Es la proyección de este vector sobre qué sería esta proyección. Bueno, más adelante lo vemos, pero ese sería la operación. Entonces, creo que con eso terminamos. Déjenme darle una revisadita aquí. Capítulo 2, sumas, está, sumas, ahorita vemos para qué sirve. Ahí está, ahí está, es todo. El vector unitario. Vamos a ver el vector unitario. Falta esta parte. El vector unitario. Vamos a ver el vector unitario. Pero ese lo vamos a ver con un ejemplo para que tenga sentido el vector unitario. Vamos a verlo, un ejemplo sencillo. Ya ustedes hacen los complicados. Ok, vamos a utilizar este problema, el 241. Vamos a usar el 241. Hacemos necesito que vean los videos y me estén diciendo, retroalimentando, dónde necesitan que les aclaren los problemas. Si ustedes no me dicen nada, si no me ponen en comentarios, mandan un WhatsApp,
Yo voy a tener por entendido que todo lo comprendieron, que todo está entendido. Entonces sí les pido por favor, a ver dónde estás. ¿Dónde me puse el problema? No lo veo, no lo veo. Lo voy a pegar aquí. Entonces me voy aquí, lo copio, ahí está copiado. Me regreso y ¿dónde ¿cómo le hago para copiarlo? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Espérenme, ya no me acuerdo cómo se ponía. Aquí está, pegar. ¿Está? ¿Punto? Aquí está. Vamos a ver. Es que ya me lo había puesto. Voy a poner aquí. Ahí está. Aquí está. Vamos a resolver este problema. Dice, determine la componente proyectada de la fuerza FAB, tenemos FAB, que actúa a lo largo del cable AC. Es presentado como un vector cartesiano. Entonces, tengo el cable AC. Bueno, luego lo hacemos. Pero vamos a expresar este vector vector FAB en forma vectorial. Fíjense, ahí es donde se utiliza, que es lo que quiero hacer. Si se fijan aquí, yo únicamente tengo el vector AB, la magnitud de AB. Yo tengo, lo voy a poner aquí, vamos a expresarlo así. Yo tengo mi eje X, Z, perdón, ya me lo da el sistema, el X y el Y. Y yo aquí tengo un vector, si se fijan, que parte del punto A y llega una cuerda que lleva a la pared. Este vector, si se fijan aquí, este tiene unas coordenadas. Las coordenadas en X es menos 1.5. Menos 1.5 metros. No voy a poner en metros, coma. En Y es 0. Si se fijan es 0. Este punto. Y en Z sube 1 metro. 1. Entonces aquí. Ahora, este punto que está aquí, el punto A, tiene unas coordenadas. En X no se desplazó, es 0. ¿Está guardando? En X es 0. No se desplazó, se fijan, coincide con el origen. En Y se desplazó 3 metros positivo. Y en Z está 0, no sube. Este es la coordenada. Entonces, este vector que está aquí, lo único que conozco es la magnitud FAB, pero yo lo que quiero conocer, FAB, no lo conozco. No sé cuánto es. Conozco la magnitud, que es diferente. La magnitud FAB, que es la magnitud del vector FAB, es igual a 560 newton. Pero no sé cuánto vale sus componentes. Pero sí conozco este vector. Si se fijan, aquí hay otro vector, que es un vector posición, que es diferente al vector fuerza. Este es un vector posición, el rojo, donde
parte de este punto, el 0,3,0, y parte y llega a la posición menos 1.5,0,1. Entonces se fijan, de aquí para llegar a este punto, en X yo me tengo que desplazar menos 1.5. Entonces a este le voy a llamar el vector AB. El vector AB. El vector AB va de A a B. Tengo que desplazarme en X menos 1.5y. Luego en Y tengo que desplazarme hacia el lado negativo, hacia acá, 3 metros negativo. Entonces menos 3 metros J. Y luego de aquí tengo que subir 1 metro. Más, no pongo el 1, pongo el K nada más. Otra forma de hacerlo es del punto de llegada menos el punto de partida. Sería menos 1.5 menos 0. Menos 1.5y. Luego el J. 0 menos 3. Menos 3J. Ahí está. Y luego 1 menos 0. Es 1. K. Y J. Y J. K. Y J. K. Como le hacíamos. Las coordenadas del punto de llegada menos las coordenadas del punto de partida. Esa es otra forma de sacar esto. ¿Sí? Entonces es el vector. Pero ¿qué pasa? Que este vector es un vector posición, es en metros. Mientras que el vector FAB es fuerza, es en newton. Entonces yo no puedo sumar estos. De aquí no puedo hacer. No puedo hacerlo. Voy a borrar aquí. No puedo hacer nada. Pero ¿qué sucede? Que ya sé cuánto vale este vector. Este es el vector AB, es un vector posición, pero yo necesito el vector FAB para operar. Este es el vector FAB. ¿Cuál es la diferencia? Que el AB es un vector posición, este vector es un vector posición y este vector es un vector fuerza. Son diferentes magnitudes, es la cuerda está tensionada. Entonces, este vector AB ya lo conozco, es este que está aquí. Este vector no lo conozco, lo único que conozco es su magnitud, cuánto tiene de magnitud, pero hay dos cosas, que los dos son paralelos, coinciden. Entonces yo puedo sacar un vector, fíjense bien. Yo tengo el vector AB, este es el vector AB, y yo tengo el vector FAB. Yo puedo sacar el vector unitario de AB. Aquí hay AB, tiene un vector unitario, que le voy a llamar FAB, unitario. Y el vector AB tiene un vector unitario, que le voy a llamar el vector AB unitario. Y los vectores unitarios tienen, por ejemplo, el vector unitario AB tiene la característica que vale 1. Y el vector unitario FAB vale 1. Son adimensionales, no tienen dimensiones. No tienen dimensiones. Y además, fíjense bien, los dos son paralelos y son iguales, es decir, el vector unitario AB es igual al vector unitario AB. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido, tienen la misma magnitud, aunque y son adimensionales, es decir, no importa si vienen de un vector fuerza o un vector desplazamiento. A ver, vamos a ponerlo de nuevo aquí. Tengo el vector AB. Este es el vector AB.
perdón, el vector AB. Entonces, aquí hay un vector unitario igual a B. Aquí hay un vector unitario AB. AB. ¿Cómo saco el vector unitario AB? Simplemente lo saco. El vector unitario lo saco del vector AB dividiéndolo por la magnitud de AB. Es decir, este vector lo divido por su propia magnitud y me va a dar 1. Como el vector unitario AB está en metros y el vector unitario y la magnitud AB está en metros, se elimina, me va a quedar adimensional y esto me va a dar este vector. Entonces, el vector AB, este sí lo puedo saber. Entonces es el vector unitario AB es igual al vector AB, que es este de acá arriba, que sería menos 1.5 y menos 3J más K entre su magnitud. ¿Cuánto vale su magnitud? ¿Cuánto vale la magnitud? Ah, déjenme, me cerró. Está grabando, ¿eh? Lo bueno que se va grabando. La ventaja de, de esta cosa. Y es esto. Ahí está. Lo bueno que graba. Acá está. Bueno, la última parte no me la grabé. Pero aquí está. Aquí lo ponemos. Lo ponemos. Ah, bueno, ahí va. Déjenme saco la calculadora. Voy a poner aquí. Y que la cargue. Listo. Ahí está. Miren. Tengo el vector. Entonces, el vector, el unitario de cualquier vector es igual al vector entre la magnitud del vector. Y de esa forma ya tengo el unitario. La magnitud del vector es el cuadrado de su componente en X más el cuadrado de su componente en Y más el cuadrado de su componente en J. Lo voy a hacer 1.5. Todavía no sé cómo se saca la científica aquí, así que lo voy a hacer. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo es menos 3, pero menos 3 por menos 3 es 9. Es positivo, no importa. Más el cuadrado del tercero, que es 1, 12.25. Y luego de eso raíz cuadrada, pero no sé cómo se sacan esta. Ahí está. 12.25. No, dejen sacar la otra. Esta es la científica. Entonces, 12.25. Lo de ahí, raíz cuadrada, ¿dónde está? Ah, no puedo usar este, ¿no? 2.5. 3.5. 3.5 es la magnitud. Entonces aquí sería el vector menos 1.5 y menos 3J más K entre 3.5, que es la magnitud. Entonces el vector unitario de AB es igual a menos 1.5 y menos 3 entre 3.5J más 1 entre 3.5K. Este es el vector unitario. Ahora, como el vector unitario de AB, como AB, tengo AB y tengo el vector fuerza
FAB coinciden en dirección, coinciden en sentido, tal vez en magnitud no coincidan y tampoco en las unidades coinciden, pero sí en dirección y sentido, o hago que coincida en dirección y sentido. Entonces, el unitario de AB es el mismo unitario de FAB, es el mismo. Entonces, el unitario de FAB es igual al unitario de AB. El unitario de AB no lo conozco, pero ya conozco el de AB. Entonces, sí, sí. Entonces, ahora lo vamos a hacer diferente. Tengo FAB, vector. El vector FAB es igual a la magnitud de AB por el unitario AB. O igual el vector unitario AB es igual al vector FAB entre la magnitud del vector FAB. Y aquí despejando sale esto. Este está dividiendo, pasa multiplicando, es esto. Pero resulta que este no lo conozco. No sé cuánto vale. Pero como el vector, como el vector AB coincide, este vector AB coincide con FAB, su unitario es el mismo, FAB unitario es el mismo que el AB unitario. Entonces yo puedo sustituirlo, este AB por este aquí. Entonces quedaría F, lo está grabando, ahí está, F, AB por el unitario AB, pero el unitario AB es lo mismo que el unitario de AB. Y entonces ya sé cuánto vale FAB en forma vectorial. En forma vectorial, entonces es esto por FAB, es decir, menos 1.5 entre 3.5 y menos 3 entre 3.5 J más 1 entre 3.5K. Y esto lo multiplico, este sería el vector AB, y lo multiplico, lo voy a colocar aquí por FAB. Y de acuerdo al problema, si recordamos, FAB es 560 newton. Este es adimensional porque es un unitario. Y aquí sería por 560 newton. Es decir, el vector FAB es igual a menos 1.5 por 560 entre 3.5 y menos 3 por 560 entre 3.5J más 560 es 1 por 560 entre 3.5K. Y esto es en, nunca olviden las unidades en Newton. Este es el vector, esta es la proyección del vector FAB en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y aquí podemos ya resolver directamente porque nos está diciendo, determine la componente proyectada de la fuerza B que actúa en el cable AC. En el cable AC, fíjense aquí, en el cable AC. ¿Cuánto vale la proyección de este vector en el cable AC? Entonces ya tengo cuánto vale el vector AB. Y acuérdense que ya habíamos visto la proyección. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande este. Lo voy a hacer aquí. Lo voy a jalar por acá. Que vean. Está muy bueno esto de lo del pizarrón virtual. Este me lo comentó un compañero del UNAM. Y ya después ahí se los comenté ya los del departamento. No sé si ya lo estén usando con ustedes, de mecánica agrícola.
Y es claro, mi letra es media fea, pero pero aún así me parece que es muy buena herramienta, una muy buena herramienta para, para trabajar. Aquí está, ¿no? Entonces dice, determine la componente proyectada de la fuerza FAB. Tenemos esta fuerza FAB. ¿Cuánto vale su proyección sobre AC? Digamos aquí este vector. Yo tengo este vector AC. Fíjense, el vector AC. ¿Se fijan? Entonces, acuérdense, la proyección, el producto punto, vamos a recordar, el producto AB, producto punto AC es igual a F, fíjense, FAC coseno de teta AC veces. Me interesa este es el que me interesa, porque esta es la proyección, esta parte que está aquí adentro es la proyección de FAC sobre AC. ¿Sí se fijan? Este lo voy a quitar de aquí. Entonces me va a quedar FAC coseno de teta, que es esta parte de aquí, de aquí, que ven aquí, esto que ven aquí, es FAB coseno de teta, donde este es teta, no lo conozco. Pero lo que me dé esto es la proyección de AB sobre AC. Y esto únicamente, y recuerden que el producto punto de AB punto AC es igual a FAC, AC, coseno del ángulo que existe entre los dos. Entonces, esta parte es la que me interesa. Entonces, este está multiplicando, pasa dividiendo, quedaría de esta forma, fíjense. FAB, que ya lo conozco, que es este que está aquí, producto punto de AC, pero como este está multiplicando, pasa del otro lado, acá pasa dividiendo. Entonces sería entre AC. Y si se fijan, ¿quién es? No es más que FAB, producto punto del vector unitario AC. ¿Se fijan? Si yo hago esta operación, yo ya tengo FAC coseno de teta. Y FAC de coseno de teta es precisamente la proyección, la componente proyectada. Aquí está. La componente proyectada de la fuerza FAB que actúa a lo largo del cable AC. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es esto. Esto es esto precisamente. No necesito ni siquiera saber teta. Con que haga esto, el producto punto FAB punto AC. Lo que no conozco es AC, pero conozco las coordenadas y lo puedo sacar. Vamos a sacarlo. Entonces, tengo el punto de llegada a las coordenadas. Una forma es saco las coordenadas del punto C. En X es 1.5 positivo. En Y 0 no avanza en Y. Y en Z sube 3 metros. Aquí está. Este punto es el mismo que ya habíamos sacado anteriormente. En X es 0. En Y es 3. Y en Z es 0. Por lo tanto es este menos este. Entonces el vector AC, le pongo AC porque va de A a C. Si fuera C a A, lo pongo al revés. Es nada más por conveniencia, ¿no? Entonces igual lo pueden llamar como quieran. Entonces sería el punto de llegada menos el punto de partida sería 1.5 y 0 menos 3 sería menos 3J. 3 menos 0 sería más 3K. Esta es la coordenada de AC. Y el vector unitario es el vector AC entre la magnitud AC. La magnitud de AC es el cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este.
Entonces lo voy a hacer directo. Es calculadora. Es 1.5 al cuadrado más 9 más 9, 20.25, y luego eso raíz cuadrada, 4.5, si no estoy equivocado, 4.5. Entonces aquí es 4.5. Esto sería el AC, que es todo esto, 1.5i menos 3j más 3k, y entre la magnitud 4.5. Como el de arriba está en metros y el de abajo en metros, queda dimensional. El unitario siempre es adimensional. Entonces el unitario es igual a 1.5 entre 4.5 y menos 3 entre 4.5 j más 3 entre 4.5 k. Y entonces la proyección FAC coseno de teta, que ya sé que es la proyección de la fuerza AB sobre el cable AC, es igual a esto. FAB, y FAB ya lo tenemos, es este que está aquí arriba, que es igual a menos 1.5 por 560 entre 3.5 y menos 3 por 560 entre 3.5 J más 560 entre 3.5K. Y este es producto punto, lo voy a poner por aquí, producto punto de este que está aquí, 1.5 entre 4.5 y menos 3 entre 4.5 J más 3 entre 4.5K. Y acuérdense, para operar el producto punto de dos vectores es I por I, J por J y K por K, y es suma, me da escalar, ahí ya no me da el vector. Entonces esto es igual a esto por esto, este por este, que sería menos 1.5 por 560, el punto I es 1 por 1.5 entre 3.5 por 4.5, luego más este con este es menos, aquí es menos, entonces me va a dar menos al final de cuentas. Perdón, no, es multiplicación, menos por menos es más, está bien, menos por menos es más. Entonces sería 3 por 560 por 3 de este, luego 3.5 por 4.5. Es lo que me da aquí, lo sumo acá, y luego más estos dos que están acá. Le voy a poner otro color. Ahí ya tenemos. No. Que luego me falta memoria en la computadora. O sea, quieren que dé uno en línea y luego no le dan los instrumentos. Pero bueno, se gastan en otras cosas en la lana. Pero bueno. 560, pero yo con gusto pongo lo que tengo. Sin problema. 3.5 por 4.5 está. Y este es el valor, este valor, la proyección, lo que vale. Estos son muy útiles en problemas, porque por ejemplo, a ver, ¿dónde les pongo el ejemplo? En las puertas, por ejemplo, en las puertas, no sé si han ido a las puertas de los las compuertas o cosas así, siempre ponemos brazos mecánicos aquí, pero nunca son paralelos a la trayectoria. Entonces se tiene que garantizar una fuerza, y es la proyección del brazo sobre el eje de movimiento de la puerta. Y primero se saca cuál es la fuerza de empuje que se requiere, y
como el brazo no va a estar siempre va a estar un ángulo teta diferente, no va a estar paralelo, se calcula después eso. Eso ya lo hacen en sistemas hidráulicos, los mecánicos, los de energías renovables no. Pero sí es útil para muchas aplicaciones prácticas. Entonces, esta es la respuesta del problema. Esta sería la proyección. No tengo calculadora ahorita aquí buena. Para la otra lo hago. Traigo una calculadora. Entonces yo creo que con esto cubrimos, aunque ustedes no lo crean, la teoría del capítulo 1. Pues ya pueden resolver el capítulo 1 sin ningún problema. Incluso no solamente el capítulo 1, porque como lo vimos en 2 dimensiones, incluso hasta el capítulo 3 pueden resolverlo sin ningún problema. La suma de fuerzas, ¿no? La suma de fuerzas. Entonces, déjenme ver cuánto llevamos grabado, a ver si me alcanza. Miren, llevamos 1 hora y media más o menos. Entonces, a ver, vamos a ver. Sí, ya pueden hacer del capítulo 2 y del capítulo 3 sin ningún problema. Esa es la gran ventaja de abordar estas cosas en vectores. Si nosotros en vectores, sin ningún problema. Sin ningún problema lo vemos cualquier problema. Entonces aquí está. Si quieren, a ver, vamos a resolver uno. Tenemos chance. Si quieren, determine la masa. Aquí vamos a resolver este si quieren, para que vean que es bien sencillo. Resolvemos este. Voy a abrir un nuevo pizarrón. Y voy a pegar. Ahí está. A ver, vamos a hacer el 312. 312. Este que está aquí. Este mero. 312. Dice, tenemos este sistema. Tenemos, aquí hay una argollita. Y hay un cable de AD. Hay otro cable de AC. Y otro cable de AB. Y dice, determine la tensión que hay en cada uno de los cables para mantener la caja de 100 kilogramos en posición de equilibrio como se muestra en la figura. Ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro sistema de referencia. Ya no lo da el problema. No lo da aquí. El eje X. Tenemos el eje Y. Y tenemos el eje Z. Y entonces vamos a concentrar nuestra fuerza en el origen. Ahí en la argollita. Y tenemos tres cables que están soportando esta masa, este peso. Entonces tenemos ese peso. Primero hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo tengo hacia abajo un peso que le voy a llamar W. Es el primer vector. Luego tengo una cuerda de AD. Este va a estar jalando hacia allá. Va a estar jalando hacia acá. En esta dirección. Así que lo va a estar jalando. Y ese le voy a llamar AD. El vector fuerza AD. Perdón. AD. Este es el vector AD. Luego tengo otro vector que es paralelo al eje Y. Y va a estar jalando acá. Negativo. Y este le voy a llamar la fuerza AC. Y luego aquí se jala, el B lo jala hacia acá, lo mantiene en equilibrio. Es otra fuerza, que es paralela al eje X. Y ese le voy a llamar BA. BA.
A. Entonces, este es un sistema que está estático, está en equilibrio, y Newton me dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre, digamos, este punto, el punto A, como el punto A no se está moviendo, está en equilibrio, entonces debe ser igual a 0, porque está estático. La masa por aceleración es 0. Es 0. ¿Y qué fuerza están actuando? Pues está actuando la fuerza AC más la fuerza AD más la fuerza BA más el vector W, que es el peso, es igual a 0. Ahora, de aquí que conozco, al menos conozco W, no lo conozco, pero lo puedo conocer. Recuerden que la magnitud de W es masa por gravedad, es el peso. Esto sería 9.8 por 100. Esto me da la magnitud, estoy hablando magnitud. Sería 9800 newton. Entonces W, este W, en forma vectorial sería menos 9800. Acuérdense que este es X, este Y y este Z. Como va hacia el lado negativo de Z sería menos K. 9800 es la magnitud, que es este. K, que es paralelo al eje Z, y menos, que va en sentido contrario hacia abajo. ¿Por qué? Porque el positivo lo definimos hacia arriba. Bueno, yo no, el autor lo definió, el positivo. ¿Sí? Aquí está. Ahora, este ya está. Ya encontramos cuánto vale W, ya está. Ahora vamos con AC, si quieren el vector AC. ¿Cuánto vale AC? Miren, no me dice, solo me dice que el sistema está en equilibrio. ¿Cuánto vale AC? No sé. Pero sí conozco que únicamente tiene una componente y la componente es en Y. Se fijan, es paralelo a Y. Entonces el vector AC es menos AC J. AC porque es la magnitud, que no la conozco, es AC. J porque es paralelo al eje Y. Aquí se ve, ¿no? Que es paralelo al eje Y. Y menos porque va en sentido negativo. Hacia acá es menos Y. Va en sentido negativo. Por eso es menos AC Y. Ahora, vea cuánto es el vector B. Vea, no lo conozco, pero sé que es una magnitud BA que es paralelo al eje Y positivo, y así lo expreso. Sería menos AC, J, BA y W. Entonces ya tenemos, fíjense bien, tenemos AC, tenemos BA. Me falta este, AD. No conozco, no sé cuánto vale la magnitud, entonces la voy a dejar indicada. No sé, pero tampoco la dirección ni sentido, pero sí conozco el vector, este vector que está aquí, el vector que va de A a D, el vector posición. Este vector sí lo conozco, este de aquí a aquí. Le voy a llamar el vector R para diferenciarlo de AD, no confundirlo. El vector R va de A a D y es un vector posición. Y ese vector posición coincide con el vector fuerza AD. Aquí tengo el AD. No conozco AD, pero sé que AD es paralelo, tienen el mismo sentido y dirección que R. Pero no conozco AD, pero AD tiene un vector unitario. Tiene un vector unitario y es el mismo vector unitario de R. Entonces el vector unitario de R es el mismo vector unitario de AD. Entonces AD es igual a la magnitud, que no lo conozco, lo pongo como AD por el vector unitario AD. Pero el vector unitario no lo conozco, pero sí conozco el de R, entonces puedo hacer esto. AD por el vector unitario R, porque es el mismo vector unitario R que el vector unitario AD. Coinciden, son paralelos. Es como el caso anterior. Entonces, no puedo, recuerden, el vector R es un vector posición y el vector AD es un vector fuerza, no puedo mezclarlos. Pero los vectores unitarios sí, son los mismos.
Entonces, entonces si saco el vector R, el vector posición R no lo conozco, pero lo puedo conocer porque sé las coordenadas de llegada. Fíjense, en X es 2. Es de aquí a aquí, son 2. Menos 2. Menos 2 y en Y se desplaza 2 positivo, 2Y, que es 2J. Y en Z sube 1 más K. Entonces el vector unitario es este vector entre la magnitud y la magnitud de 2 por 2, 4 por 2 más 4 es el cuadrado de este es 4, más el cuadrado de este es otros 4, son 8, más el cuadrado de este es 1, son 9. Entonces la magnitud R es 3, ¿sí? Acuérdense, es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero. Esto es raíz de 9 es igual a 3, ¿no? Entonces el vector unitario sería esto dividido entre la magnitud, sería 2 tercios I más 2 tercios J más 1 tercio K. Es el vector unitario. Pero como el vector unitario de R es el mismo vector unitario de AD, entonces ya conozco AD. Entonces AD, lo voy a poner aquí abajo, AD es igual a AD por el vector unitario R. Es decir, es menos 2 tercios ADI más 2 tercios ADJ más 1 tercio ADK. Ahí está. Entonces ya tengo todos los tres. Ya tengo los tres vectores. Entonces lo único que hago, lo sumo. Voy a sumar los tres. Entonces sumo en el orden que sea, ¿no? ACJ más BAI menos 2 tercios de ADI más 2 tercios de ADJ más 1 tercio de ADK. Entonces yo tengo AC, BA, AD y W, que es menos 9800 K. Ya sabemos que todo esto es en Newton, igual a 0. 0, 0, porque la suma de todas las fuerzas que están sobre el punto es igual a la masa del punto por la aceleración, pero como la aceleración es 0. Y este 0 es como si tuviera 0i más 0j más 0k. Es la equivalencia. El 0 a final de cuentas es una especie de vector. Y recuerden, y ahora, esto es una ecuación. Lo que está del lado izquierdo es exactamente lo que está del lado derecho. Entonces, toda la CIS del lado izquierdo, que es esta, debe ser igual a la CIS del lado derecho. Y de ahí sacamos nuestra primera ecuación. Es lo que ustedes hacían en física cuando resolvían las cosas en forma escalar. La sumatoria de las componentes de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en X, de las fuerzas en Y, la sumatoria de las fuerzas en Z. Aquí lo estamos haciendo de forma más elegante en vectores. Entonces, las componentes en Y del lado izquierdo son las mismas componentes del lado derecho. Entonces BA, perdón, voy a cambiarle color para que sea pedagógico. BA, que es esta, menos 2 tercios de AD, que es esta, es igual a 0. Sería aquí BAI menos 2 tercios de ADI, y acá sería 0i, pero como el i es común, se elimina. Y con esto saco mi primera ecuación. Ahí tengo mi primera ecuación. Y luego sacamos la segunda ecuación. Exactamente lo mismo. Lo mismo serían las j del lado izquierdo. Están las j igual a las del lado derecho. Entonces hacemos lo mismo. Sería primero esta, sería AC, menos AC, perdón, menos, luego esta, más 2 tercios AD, y luego esta, igual a 0.
tengo mi segunda ecuación. Y luego hacemos con las K's. Las K's del lado izquierdo es igual a las K's del lado derecho. Y hacemos ahora, sería esta, 1/3 de AD menos 9800 es igual a 0, ¿no? Que es mi tercera ecuación. Tengo, si se fijan, 3 incógnitas, BA, AC y AD, y 3 ecuaciones, lo puedo resolver. Es determinado, es un sistema de ecuaciones determinado. Entonces, si tuviera 4 incógnitas, necesitaría aplicar otra fuerza, otra ecuación, que en este caso sería la suma de momentos. Pero al menos en las primeras unidades no necesitamos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y de aquí resuelvo este sistema de ecuaciones. De la ecuación 3 puedo despejar a D. Entonces, este está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces, AD es igual a 3 por 9800, ¿no? 3 por 9800. Entonces sería 3 por 9800. 29.400. Entonces AD es 29.4 o coma 4, parece que es coma no punto, kilonewton, o que es lo mismo 29.400, la K por la K, kilonewton. Entonces ya tengo AD. De AD, de la 2 puedo despejar a C, de ahí despejo a C. Pasa del otro lado, sumando, esto sería AC es igual a 2/3 de AD, es decir, de 29.4 kilonewton. Esto es igual, vamos a sacar la calculadora, 29.4 por 2 en chino. 29.4 por 2 entre 3. 19.6. Entonces AC 19.3. ¿Sí va? 19.3 kilonewton. No olviden las unidades. Si no ponen unidades, está mal. Y lo de aquí, BA. Entonces, BA es igual, pasa del otro lado. Igual, 2/3 de AD. Entonces, BA es igual 19.3 kilonewton. Y ya está resuelto. Entonces ya tenemos cuánto vale el valor de las cuerdas. El valor de las cuerdas, ya está. Al menos que me haya equivocado, por aquí, por algún... El procedimiento está bien, pero igual, si no tenemos cuidado en los signos, con un signo que nos equivoquemos ya valió, ya valió. Entonces aparentemente, esta cuerda que ven aquí, la AC, va a estar, aquí va a haber una tensión, la AC de 19.3 kilonewton. Aquí va a haber una tensión de 19, si es que esto, si no nos equivocamos, no me equivoqué. Y aquí va a haber una en AD de 29.4. Y aquí, pues es el peso, esta cuerda que está aquí es el propio peso, que es 9.800 newton. Entonces, si yo quisiera colgar esta caja en esta posición, tendría que ir a Walmart. Si ustedes van a Walmart, ahí en el pasillo 9, por ahí, hay un pasillo especial de cuerdas. Y ahí se supone que son cuerdas de buena calidad. Entonces, ahí en la etiqueta viene el peso. Tienen que asegurarse que soporte estos pesos. Ahí vienen las especificaciones.
y entonces pueden colocar sin ningún problema si está bien el cálculo. Ya ustedes ya esto lo checan bien, que se haya hecho bien el cálculo, ¿no? Que no me haya equivocado en algún signo o un despeje, pero el procedimiento está bien. Entonces, así son todos los problemas, sin ningún problema. Todos son la misma lógica. En algunos les da la masa, en otros les pide, por ejemplo, aquí que el cable no debe exceder 3 kilonewton. Igual checan, a lo mejor aquí me equivoqué en algún dato, pero ahí usted revisa. Bueno, entonces, con esto ya pueden empezar la unidad. Tenemos 1, 2 y 3. Sin ningún problema, 1, 2 y 3. Ya pueden empezar. La diferencia de la 2 y la unidad 2 y 3, como pueden ver, es simplemente que la unidad 3 ya utiliza 3 dimensiones. Es lo mismo, punto punto, punto cruz, no hay ningún problema. Entonces necesito que lo hagan y no lo dejen. Vamos a dejar una fecha para el examen. Podría ser, no sé, a mediados de septiembre o finales. Tenemos a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y a finales, yo creo, o a mediados de septiembre podría ser el examen. Igual podemos, si quieren, nos conectamos en Teams y ahí en vivo, ahí todos conectados. Y el que se mueva, ya pierde. Entonces, algo así. O que su papá dé la aval de que no van a copiar. Yo le creo a su papá, sin ningún problema. Entonces, podríamos hacer así, ¿no? Entonces recuerden una libreta y hagan sus problemas. Esa libreta va a servir de portafolio de evidencias. Si ustedes hacen un problema está bien, pero les podría costar mucho. Si hacen todos los problemas, pues sin problema van a pasar, porque de aquí voy a sacar el examen de estos mismos problemas. Si algún problema no lo entienden, díganmelo y yo lo resuelvo y se los paso, ¿no? Entonces, pero revisen la teoría, revisen los problemas resueltos, y resuélvanlo con vectores. Acostúmbrense a vectores. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cuestiones de torque y cosas así, y son en 3 dimensiones. Ya olvídense de resolverlo de forma escalar. Por ejemplo, aquí está en forma escalar. Traten de no hacer eso, de resolverlo como está aquí, ¿no? Así como, esto es en forma escalar, no hay como vectores. Y, porque si no, después su cerebro no se va a acostumbrar y van a batallar cuando estén con mire, aquí es 3 dimensiones. Luego más adelante vamos a entrar a momentos en 3 dimensiones, estas cosas en 3 dimensiones. Y si una vez se van acostumbrando, no van a tener absolutamente problemas. Eso se los puedo asegurar. Al principio sí es un poco difícil, es tedioso, pero van a ver que eso. Y si llevan un buen curso de dinámica para los mecánicos, no van a batallar. Su cerebro va a estar bien acostumbrado, ¿no? Entonces, así. Afortunadamente en la práctica los problemas estáticos son sencillos. Nosotros en el área mecánica son generalmente elementos de máquinas sencillos, geometrías sencillas. Miren aquí rectos, no nos metemos en cosas muy raras, no son cosas sencillas. Bueno, chavos, entonces ya pueden hacer unidad 1, 2 y 3. Entonces, díganme qué problemas resuelvo y les explico en la próxima clase. Gracias. Hasta luego, que estén bien.